Mari, Peña y Maximiliano. Mari, Peña y Juan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, vamos a hablar de los marcadores personales que Ya. dejamos pendientes en el video anterior y que principalmente habla de que se puede de los pronombres personales prescindir, es decir, no son necesarios a veces pronunciarlos. Y por ello a veces se puede decir, no es necesario usarlo, sí es necesario si lo quieren, pero a veces cada verbo lleva sus marcadores personales. Correcto. Es lo que vamos a ver a continuación. En el fondo, en otras palabras, existen conjugaciones en el Mapudungun. Sí. Existen conjugaciones. En el fondo, cada pronombre personal tiene un marcador que se le añade al final del verbo raíz, Sí. ¿cierto? Y existe un marcador para cada pronombre personal. Claro. Los 9 pronombres personales tienen su marcador. Los 9 pronombres personales tienen su marcador y más aún tienen marcadores distintos dependiendo del tiempo verbal. Sí. Si es presente, si es futuro. Claro. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo que vamos a ver en este video es cómo construir conjugaciones en tiempo presente en el Mapudungun. Eso es lo que vamos a ver. Bien. Quería agregar que también ¿Ya? eso no significa, es decir, cuando veamos los marcadores no significa por sí solo nada. ¿Ya? Exacto. No tienen un significado. Claro. ¿Ya? No le busque usted un significado al marcador. Claro. Simplemente le está indicando que al añadirlo al final del verbo raíz, usted se está refiriendo a un determinado pronombre personal. Claro. ¿Cierto? Eso. Bien. Entonces eso cumple una función. No es que Exacto. no sirva, sino que cumple una función. Cumple una función. Claro. Sirve, ¿por qué? Porque me está indicando el pronombre personal en el fondo. Exacto. Y por eso dijo Juan que tú puedes prescindir. Sí. Tú puedes omitir de tu habla el pronombre personal, Claro. al igual como en el español cuando yo digo yo vengo o simplemente vengo. Claro. Vengo aquí a enseñarles Mapudungun. Claro. O yo vengo aquí. ¿Por qué razón? Porque en el español tú tienes la terminación o para todo el yo. Sí. Yo vengo, yo como, yo quiero, ¿cierto? Eso, en el fondo, es lo que ocurre en el Mapudungun con estos marcadores. Claro. ¿Qué tal? Me parece. ¿Le parece bien la explicación? Me parece. Está Ok. clarito. Oiga, recuerden, compartan por favor con nosotros los videos en el Facebook, en el Twitter, ¿no es cierto? Sí. Para que esto se vaya expandiendo. Y por supuesto ingresen a nuestro sitio web. Si quieren dar un paso adelante con nosotros, pueden ingresar a nuestro sitio web que está apareciendo ahí en pantalla. Bien, comencemos entonces, Juan. Bien. ¿Cómo vamos a hablar? A ver, ¿recuerdas tú que dijimos que existen tres ¿cómo lo explicamos? Singular. Números. Claro, tres números en el Mapudungun. Claro, números personales, es decir, que es el singular, que son solo, ¿no es cierto? El dual, que son dos, y el plural, que son todos. Que son todos. Claro. Singular. Ahora vamos a determinar número para que nos quede claro Exacto. el número de personas. El número. Singular, dual, dos o plural, todos. Claro. Bien, entonces comenzamos con el tiempo presente en singular. Ahí están viendo ustedes la tabla. Claro. Vean la tabla, amigas y amigos. Véanla, por favor. Fíjense. Y vamos a hacer un zoom ahora en este momento. Fíjense que está haciendo un zoom la cámara. Y estamos concentrándonos en este momento en el singular. Es singular. ¿Ya? En primera persona, yo. Hinche. Inche es, Inche. ¿cierto? Yo. Yo, claro. ¿Cuál es el marcador? El marcador es la N. La Si lo letra ven ahí, N. ¿no es cierto? Lo que están Ahí viendo, está viendo, ¿eh? Claro, la N. Se fijan, tiene una rayita. Esa rayita significa que lleva algo antes. Algo antes que es... ¿Qué cosa sería? El verbo, la raíz del verbo. Exacto. La raíz del verbo ahí. El verbo original. Claro, El verbo en su forma original. claro. Perfecto. Entonces sería la letra N. 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 Se le agrega a todos los verbos, se le agrega N. ¿Les parece si comenzamos inmediatamente con un verbo modelo? ¿Bien? Comencemos con un verbo modelo. Bien. ¿Cuál sería este verbo modelo? El acun. Acun. ¿Qué significa acun? A ver, ahí está apareciendo acun. Acun. Llegar. 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 Entonces, hay que decir una cosa.
En el Mapudungun, cuando tú quieres expresar en una sola palabra que te está refiriendo al verbo en cuanto tal, Sí, tú ocupas, ¿cierto?, esta terminación. exacto. Este Siempre va a marcador. haber, claro. Siempre uno lo encuentra así, acú. Acu. No usáis la raíz, es decir, para hacer. La raíz en ese caso es acu. Acú. Acu. Acú es la raíz. Pero cuando me quiero referir al verbo en tiempo infinitivo, por decirlo de cierta manera, Ujú. pongo el marcador in. Marca, claro. Bien. Entonces, si yo digo inche acun, Sí. ¿qué estoy diciendo? Yo llegué. Yo llegué, Claro. o yo llego, Yo llego. o yo vengo, verbo venir, o verbo llegar. Llegar. Llegar, llegar. O sea, yo llego, Exacto. yo llego, Yo llegué. sería inche acun. Sí, che, acú. Luego, ¿cuál es, Juan, el marcador para la segunda persona, tú, singular? Amy, ¿no es cierto? Recuerden que Amy es la segunda persona y su marcador es IMI. Imi. La I, Y, la M y la I latina. Imi. Así Imi. como lo están viendo ahí en pantalla. O sea, tú llegas, Tú llegas. ¿cómo sería? Acuimi. Acuimi, Acuimi. acuimi. Claro. Ahí estamos fijando usando la raíz que acui y estamos agregando el marcador IMI. ¿Y Acuimi. qué pasa si yo digo Amy acu? No, no. No está bien, No está, no funciona. No, No funciona. significaría nada. ¿no? No, O sea, Amy acu está mal. claro. Sería Amy acuimi. Ahí sí. Amy, acuimi, claro. Amy acuimi. Tú No estoy- llegas. Tú llegas. Es decir, puede ser, como es marcador personal, acuimi. Tú llegas. Ya, perfecto. ¿Ya? Tú llegas. Tú llegas. Amy acuimi. Exacto. Bien. Recuerden entonces el marcador de la persona singular tú y mí. Bien. Y la tercera persona singular. Él, ella o el neutro. El neutro, claro. Él, ella o el neutro. Que corresponde al fei, Fei. su marcador es I. Y la Y. Y. Claro. Si yo digo él llega, Fei, acui. fei acui. Claro. Fei Estamos acui. usando esa I. Acui. ¿Te fijas? Acui. 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 Puede ser entonces fei acui o simplemente acui. Acui, claro. Acui. Muy bien. Hagamos un repaso entonces. Acun, acuimi, Sí. acui. Acui. Llego, llegas, Llegas. llega. Llega. Él o ella llega. Claro.